Muy buenas noches, buenos días, muy buenas tardes. Ya se nos está pasmando esto, ya estamos aquí al aire. Sean bienvenidos esta nochecita, fría nochecita de 7 de enero de 2024 a su programa Entre Estantes, número 1 de 2024. El programa, y consideramos que también nuestro programa tendrá que ser el número 1 de 2024. No sé cómo, pero lo vamos a lograr. Y pues sean bienvenidos. En lo que se nos van conectando, pues ya mandamos a todo mundo la invitación para que nos acompañen, para que estén por aquí. Unas semanas bastante movidas en estos días que estuvimos ausentes, poco más de un mesecito anduvimos tomándonos un poco de descanso, haciendo algunas esperas a efecto de ver lo que seguía. Denos un segundo, soy un poco de eco. Hace frío, hace eco, pero aquí estamos, ya transmitiendo nuestro primer programa del año 2024, como les decíamos. Pues miren, muy movido, ahora sí que para entrar un poco en materia va a haber de todo un poco. Es un año de bicentenarios en México. En México conmemoramos este año el bicentenario de la primer constitución republicana que tuvimos en nuestra historia, por lo menos vigente en forma plena. Recordemos que, ya platicaremos con más calma de eso, que la constitución de Apatzingán de 1814, creada por don José María Morelos y Pavón, a juicio de que esto dice el verdadero padre de la patria por encima del cura de Dolores, Miguel Hidalgo, pero bueno, insisto, eso serán otros temas, otros debates. Pues la constitución de Apatzingán no tuvo mayor vigencia más que la de sus territorios. Un segundo. Ay Dios, ¿qué estoy haciendo aquí? Ya saben que el en vivo de repente nos da la tos, nos da la tes y se arma aquí el despapalle. A ver, pues les decía, estamos aquí tratando de que esto nos funcione, pero bueno, de repente ya saben ustedes que es un poco complejo el tema. ¿Qué es esto? No sé qué sea. Ya saben que en los en vivos nos van llegando de repente mensajitos, de repente cosas. Es divertido, se agradece por supuesto los mensajes de felicitación de inicio de 2024. La intención es que podamos avanzar bastante en muchas cosas y pues finalmente para eso son estos primeros mensajitos de arranque, ¿no? Qué interesante, no se deja. Ya estamos, ya tenemos un primer me gusta, ya tenemos un primer vidente. Sea bienvenido. El primer me gusta de este año corresponde a EDIAC Internacional, ONG. Tatiu, le vamos a mandar su diploma de primer me gusta de 2024 a Entre Estantes y agradeciendo, bueno, el apoyo. Evidentemente, dentro de lo mucho que vamos a platicar, tendremos que hablar de lo que viene. Ahora sí, entremos ya directamente en materia. Les decía, este año es un año de bicentenarios en México. El bicentenario de nuestra Constitución, porque la de Apatzingán no alcanzó a regir. El bicentenario del establecimiento, obviamente, pues de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados. El bicentenario de la asunción del primer presidente de la República, el general Guadalupe Victoria. Y en medio, pues distintos otros temas. En el caso de los centenarios, pues también tenemos varios centenarios. El día de mañana se conmemora el bicentenario del nacimiento de Francisco González Bocanegra, el autor del himno nacional mexicano en su letra. Y en septiembre se conmemorará el bicentenario del nacimiento también de don Jaime Nuno Roca, el autor de la música. Es decir, este 2024 está lleno de aniversarios y a nivel artístico también tenemos bastantes. Este año se conmemora el centenario del manifiesto surrealista de André Breton, se conmemora el centenario del
del Manifiesto Antropofágico, que es una de las obras que crea el modernismo brasileño. Se da el centenario de la primera exposición estridentista en México, es decir, un año pleno de muchas actividades, de muchos aniversarios. En efecto, Jaime Nuno Roca, el autor del himno nacional, una persona que además moriría de bastante edad, ya platicaremos con calma de esto. Y también, obviamente, pues a nivel más particular, este año me encuentro celebrando, y con todo lo que se puede decir, el primer cuarto de siglo de actividad profesional como abogado. Un 1 de marzo de 1999 inicié mis labores como pasante de derecho, que si bien es cierto, no significa la titularidad o el título o el diploma, pues es finalmente el ejercicio profesional. Y ya llevamos 25 años casi en esta brega, lo cual pues a nosotros nos llena de contento, porque es una de las cosas que más amamos en esta vida, que es el derecho. Hemos procurado hacerlo lo mejor posible y pues a veces con los errores propios, pero siempre procurando lo mejor. De hecho, vamos a hablar de un libro que se me hace fundamental, que se me hizo fundamental a mí y que quiero platicarlo en torno a las noticias que tenemos. ¿Y qué noticias tenemos? Vamos a platicar de noticias. Tenemos, a ver, esperen tantito, acaba de llegarnos un audio, no sé de quién, pero ya saben cómo es esto del en vivo. El en vivo es así, pero bueno. EDIAC Internacional, que fue el primer organismo que nos mandó un me gusta este año, EDIAC International, es un organismo con sede en Ecuador que se dedica a impulsar la lucha a favor de los derechos humanos. A lo largo y ancho del mundo ha procurado nombrar embajadores, entre los cuales al suscrito tuvieron la deferencia de nombrarlo en México, buscando pues obviamente impulsar lo que en la Constitución, otro libro del que vamos a hablar un poquito hoy, señala en su artículo primero a las autoridades, pero me parece que es para los ciudadanos y más para los abogados. Impulsar, proteger, titular, enseñar y difundir los derechos humanos. Palabras más, palabras menos, esto viene en el artículo 1 de la Constitución, conforme a la reforma del año 2011, del que ya también en algún momento hemos hablado. Entonces, EDIAC International este año va a impulsar aún más estos eventos. Se está programando una visita de su presidenta a México en algún momento. Obviamente, pues en su momento se dará la información, se dará la invitación a las personas que gusten acompañar y ahí estaremos. ILPA International, bueno, pues también tiene la International Legal Bar Professional Association, mi inglés está para el perro, yo lo sé. También tiene actividades este 2024 y este 2024, bueno, en México por supuesto tenemos toda la actividad electoral para dar, repartir, regalar, que además coincide con la actividad electoral de los Estados Unidos. Entonces esto va a estar divertidísimo. En estos meses hemos sido testigos de pues el toma y daca entre los candidatos, precandidatos, probables candidatos, presuntos candidatos y los que no quieren ser candidatos pero que sí quieren ser, y se ha convertido en un verdadero repapaloteo, por decirlo de la mejor manera. Entonces, pues vamos a tener bastante material en este año también para hablar de esos temas, puesto que finalmente no solamente es el pasado, sino también el presente lo que nos ocupa, porque este presente, nos guste o no nos guste, nos va a empujar al futuro, ¿no? Y vamos a platicar, pues en estos días, para ser exactos, el día viernes fallece Carlos Bremer. Para los que nos escuchan fuera de México, Carlos Bremer era un empresario, director del grupo Value, casas especializadas en bolsa, pero fue un impulsor de la actividad empresarial, de la actividad deportiva. Era famoso por ser uno de los famosos tiburones del programa Shark Tank, el tanque de los tiburones que se transmitía por cable o que se transmite por cable en México. Y pues él era muy dado así, yo le entro, yo me salgo, ¿no? Era su frase para decir que le interesaba. Por supuesto que era un empresario, eso es algo muy importante. O sea, a ver, un empresario quiere ganar, quiere lucro, quiere ganancia. Si no es así, ¿es una utopía o es una hermana de la caridad? Bremer era un empresario, actuaba como empresario, pero aún así hizo impulso al deporte, impulso a varios temas, apoyó a selecciones, apoyó a deportistas, incluso una de las más celebradas apoyos que él dio ni siquiera fue deportivo, fue a Luis Miguel, ese artista mexicano que para muchos sigue siendo una leyenda, para otros ya estaba
dejando atrás sus mejores años. Por ahí, si me está escuchando la maestra Ruth Berrones, a ver si no se enoja por lo que acabo de decir, pero bueno, ya el señor ya es un señor más grande que yo, que ya es mucho decir. Entonces, pues hubo un bache, no pagó impuestos, no pagó ciertas contribuciones. Hacienda, pues obviamente, como es su papel, se enfocó a cobrar esos dineros. Llegó un punto donde estaba, pues, en una situación económica, por decirlo menos, apurada. No, no digamos en la quiebra, pero sí apurada. Y Carlos Bremer, junto con otro grupo de empresarios, diseñaron toda una estrategia para recapitalizar al artista, esas palabras enormes, con un exitazo. ¿Cuáles fueron esas estrategias? Bueno, crearon la serie de Luis Miguel que se transmite por la plataforma Netflix y que se convierte en un bombazo, ¿no? Al actor que personifica a Luis Miguel lo manda al cuerno de la luna, obviamente vuelve a traer al centro de la platea a Luis Miguel, se vuelve a escuchar su música, saca un nuevo disco y para asegurarle a Hacienda sus pagos, inicia una serie de conciertos de los cuales le va pagando a Hacienda lo que debe. De hecho, algunos empresarios dijeron, fue un exitazo lo que hizo Carlos Bremer, porque nosotros creíamos que íbamos a dar dinero y al final no dimos nada más que unos cuantos pesos, pero todo salió de lo que se hizo de la serie, de un libro y de los conciertos. De entre las deudas que él traía era uno de 16 millones de dólares, porque iba a hacer una serie de conciertos con Alejandro Fernández y a la mera hora no los hizo, pero pues la lana no la devolvió. En fin, esto fue un dimi direte. Carlos Bremer también impulsó la carrera en un principio y después, pues ya, obviamente de manera más ganancial, la carrera del Canelo Álvarez, el luchador más popular hoy en día por parte de México, y soy muy preciso, el más popular. No sé mucho de boxeo, pero creo que el señor le falta mucho para ser un gran boxeador, pero ha tenido una campaña de merchandising sublime, en la cual Carlos Bremer tuvo mucho que ver. Se hizo célebre también a nivel noticioso cuando adquiere la famosa casa aquella de Shenli Yegon. Para los que no lo recuerden, Shenli Yegon es un empresario de origen japonés, no, chino, de origen chino, que es aprendido por la Policía Federal, acusado de actividades ilícitas, básicamente producción de metanfetaminas, y pues obviamente le incautan varios bienes, entre ellos una casa en la zona de Lomas de Chapultepec. Esa casa tratan de sacar la subasta 2 veces, no lo consiguen. Carlos Bremer la compra para otorgarla como sede de una asociación de deportistas, que además había un pequeño escándalo ahí porque los dueños de las casas aledañas decían que no tenía el uso de suelo y que bueno, que qué padre que había comprado la casa, pero que pues no se sabía qué onda con eso. Bueno, pues el martes, miércoles de la semana pasada se dio la noticia de que se lo llevaron inconsciente de su empresa hacia un hospital en San Pedro Garza García, Nuevo León, Iñor, y pues el día de ayer, el viernes anuncian que a los 63 años de edad, de un infarto, muere Carlos Bremer. El señor era famoso también por su sobrepeso enorme que tenía, y bueno, pues obviamente esos problemas afectan. Y en otra de las noticias que tenemos, híjole, hablando de mi orgullo de carrera y todo eso, pues me da esta vergüenza hablar de ese tema, pero pues ni modo, tenemos que hablarlo, es noticia. El pasado viernes jueves, asumió como ministra, y ahí sí creo que va a ser más entrecomillado, ministra de la Suprema Corte de Justicia, Lenia Batres Guadarrama. Perdónanos, Lenin, por cierto, en este mes, hablaremos también más adelante, se conmemora el centenario de la muerte de Vladimir Ilich Lenin, el líder de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y de quien el maestro Cuauhtémoc Batres se le ocurre traer el nombre para ponérselo a su hija, porque todos sus hijos tienen esos nombres, Lenia, Valentina, Martí, y creo que por ahí hay otro. Pero bueno, en este caso, Lenia Batres es ministra de la Suprema Corte de Justicia, la primer ministra designada en más de 150 años de manera directa por el presidente de la República, después de que no alcanzara ninguna de las dos ternas, las 2/3 partes de los votos necesarios para, para esto. Muchas gracias a Fernanda Wong por estarnos escuchando. Muchos libros que leer. Espero que sus lecturas sean gratis este año, que no sean tantas decepciones como las de la película de Napoleón, pero en fin. Pues Lenia Batres asume la Suprema Corte de Justicia. Da su discurso de entronización, un discurso que además, pues, híjole, ¿cómo lo podríamos decir de una manera amable? Pues, que parece que no es suyo por las trompicones que da al estarlo leyendo.
grosso modo, centra su filípica en 3 puntos. El primero, en señalar que la Suprema Corte de Justicia no se ha humanizado, que debe atender algunos temas, algunas causas. Segundo tema, decir que la Suprema Corte no tiene a la Constitución por encima de ella, sino que ella está encima de la Constitución, la Suprema Corte. Lo que la ha llevado a lo que ella menciona excesos, como detener procesos legislativos, alegando que hubo errores de procedimiento. Entonces, pues al final del día, con eso, pues estamos bastante, pues, por decirlo de alguna manera, atrasados y hay que mejorar la Suprema Corte. Y lo último sí de plano es, híjole, es intragable, por decirlo lo más barato, pero bueno. Dice que que ella es hija de la universidad pública, lo cual no significa nada en este país, porque Yasmín Esquivel también es hija de la universidad pública y plagió su tesis. Oye, y hablando de plagiarios, tenemos que hablar también de Ernestina Godoy, pero bueno, ahorita llegaremos a ella. Hablando de plagiarios, bueno, de la universidad pública, pues finalmente sí hay por ahí bastante tema, ¿no? Bueno, ya aquí nos están diciendo, ahorita le mandamos el enlace para que no diga que no. Ahí les voy anunciando que nos va a acompañar para que también hagamos propaganda. Nos va a acompañar en unos minutos, espero, don Hassan Hernández, el viejo conocido de las líderes de la radio. Le mandamos ahorita el enlace para ver si se puede conectar, que nos quiere platicar de horóscopos y predicciones políticas. Ya estamos hablando de Lenia. Híjole, no, bueno, es que ¿cómo decir? Que es hija de la universidad pública, que ella es una hija del pueblo y que hija de don Cuauhtémoc Batres también, porque como lo quiere, y que sus hermanitos, y que ya la gente le llama, híjole, ni modo, lo tengo que decir, pero así lo puso en su discurso, la ministra del pueblo. Sí, como que díganlo en ese tono, la ministra del popolo, por Dios. Los ministros no son del pueblo, los ministros son del Poder Judicial y se encargan de verificar que la actividad gubernamental se encuentre apegada a la Constitución. Y si no se quedó apegado lo que se hizo en un momento determinado, pues la Suprema Corte tiene todo el derecho de darle para atrás. Pero claro, por supuesto, alegó que si un policía no llena bien los cuadernillos de primer respondiente y por eso no pueden meter a la cárcel a un presunto responsable, pues habría que dar una suerte de se me fue la palabra, suplencia de la queja a favor de la víctima. Suena muy bonito en abstracto, pero cuando vemos nuestras cárceles llenas de gente inocente para cubrir una cuota de detenciones, que eso se da, ya no se oye tan romántico. Me parece. Y eso no es un tema del Poder Judicial, sino que es un tema, uno, del Poder Legislativo en cuanto a las normas, de la Policía Federal, de los Ministerios Públicos y de la Guardia Nacional como organizaciones autónomas, de capacitar a sus policías. Por aquí tenemos un libro, sería interesante de mostrarlo. Es más, aquí lo tengo, se los voy a mostrar. Vamos a comenzar con el primer libro del año. Vamos a comenzar con 3 libros. Uno que ya conocimos porque hasta su autor fue entrevistado por nosotros, que es el maestro Alan García Huitrón, Derechos Humanos y Policías. Una coedición de la Fiscalía General de la República y del Instituto Nacional de Ciencias Penales, en el cual se habla del policía como persona, valga la redundancia, porque el policía también es persona, aunque ustedes de repente no lo quieran creer. Entonces, se habla de él desde esa perspectiva y de cómo falta que los capaciten, que los protejan, que los aseguren. Y no me refiero de un seguro social o de un seguro de vida, sino que les aseguren jurídicamente. Segundo libro, Nuevo Modelo Policial, de la maestra Sandra Regina Hernández Cetina, del CUEJ, vieja escuela donde yo por ahí anduve dando clases alguna época, por ahí tengo algunos exalumnos todavía con los que me veo. Y se me cayó el otro, por eso me agacharon. Y ese que es un libro más viejito, pero se me hace que es un buen libro que deberíamos estudiar, Manual del Policía Profesional, del maestro Jesús Alvarado Bonilla, de la Escuela
de la Barra Nacional de Abogados, Sociedad Civil. Aquí están. Aquí están estos libros que sería importante retomar y analizar. Entonces, pues sin duda alguna, a ver, pues estaremos visualizando a lo largo de estos meses. Entonces, ese punto que la ministra, y van de nuevo las comillas, habla, pues, híjole, pues sin duda alguna podría ser interesante, pero eso no le corresponde a la Suprema Corte, eso le corresponde al Poder Legislativo y a los órganos autónomos. Entonces, si me está hablando de la división de poderes, tu servidor es público, es persona, sí, pero híjole, de repente nuestros ministros de la Suprema Corte me ponen a dudarlo, mi estimado Oscar Gómez, sobre todo la ministra plagiaria, la ministra del Popolo, y casi le vamos a dar vuelta a la página, pero no se la vamos a dar todavía. Obviamente, doña Ernestina Godoy, que también tenemos que hablar de ella, porque mañana va a haber noticias con Ernestina Godoy, y pues por lo menos tenemos que dejarlo en prólogo. Pero bueno, dice la ministra del Popolo que además la Suprema Corte de Justicia no puede pararle las manos a las grandes reformas nacionales como es la defensa de nuestro patrimonio nacional encarnado en el petróleo y en la gas y en la electricidad. Pues sí, pero si los senadores hicieron todo con las patas, pues tienen que detenerlos. Y ahí está todo el procedimiento mal hecho. O sea, se notaba leguas. Entonces, en un punto determinado, pues si es menester, les guste o no les guste, que la Suprema Corte de Justicia analice la constitucionalidad. Ahora, ¿qué es lo que pretenden? Y aquí es algo muy interesante. Darle reversa a todo eso porque ya son más en la Suprema Corte. Actualmente el presidente de la República tiene nombrados per se 5 ministros, de los cuales él dice que 3 ya le dieron chaquetazo. No, 2. Porque a Ríos Farjat, a la ministra plagiaria y ahora a la ministra del Popolo, sí las consideran obradoristas de fuste y de fuste. Lo que nos lleva a que hoy en día para crear jurisprudencia se requieren 8 votos favorables. Lo seguimos, comillas, teniendo. Si nos atendemos a que a todo lo que la Suprema Corte diga que sí, los 3 ministros tres ministras digan que no, ¿verdad? La ministra del Popolo, la ministra Pirata y Ríos Farjat, si mal no recuerdo es ella. En tal razón, pues les dio una filípica a los ministros. Y bueno, remató su semana de llegada con un oficio girado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la presidenta en este caso, en el que le pedía 2 cosas. 1, que le recortaran el sueldo porque ella no puede ganar más que el presidente. Y 2, que la afiliaran al ISSSTE porque no se quiere afiliar a ninguno de los seguros privados de la Suprema Corte. La ministra muy educadamente le contestó, punto número 1, ya existe una jurisprudencia emitida con anterioridad que señala que para efectos los ministros de la Suprema Corte de Justicia se reputar es entenderse como, se entiende que son, como patrones. Por tal razón ellos no pueden afiliarse al ISSSTE. Y en segundo lugar, siendo que el salario no es una prestación, sino el monumento al que tiene derecho el ministro, pues no le pueden a ella recortar de barbas el salario como ella lo está pidiendo, que lo más que se podría llegar a hacer, con todo gusto, es que ella le devuelva a la tesorería de la federación las cantidades que considere innecesarias. Yo quiero ver que me muestre su oficio, que me muestre su chequecito en el que diga cada quincena, tesorería superior de la federación, ahí te mando 20, 30, 50 mil pesos que me dieron de más porque yo debo ganar menos que el presidente. Que además no han dado el tabulador presidencial, porque el presidente sale y nos dice que anda ganando como 110 mil pesos. Pero la realidad es que entre lo que gana, los bonitos y lo que no paga, porque el señor vive en un palacio del que no paga renta, con una luz de la que no paga recibo, con una alimentación de la que no va a la central de abastos a surtirse, en unos vehículos que no paga tenencia, que no paga gasolina, que no paga refacciones, que no paga mecánico, como cualquiera de nosotros hacemos, le andan saliendo como 400 mil pesos al mes de puro salario, de pura ganancia. No, pues así hasta yo digo que no quiero ganar más que el presidente, porque el presidente gana más que no cualquiera de nosotros mortales, solo que él lo gana a partir de todas estas operaciones. Y ahí están los números obtenidos a partir de transparencia, esa transparencia que él detesta y que quiere eliminar a como de lugar, por eso la tiene con 5
consejeros en lugar de tener a todos los que son, que ya llevamos casi 200 días sin tener al IFAI completo, con un tribunal electoral que también se están agarrando del chongo, no puedo hablar muy feo del tribunal electoral, con un INE que está acéfalo de 12 de sus 19 áreas, porque no se ponen de acuerdo en la designación, y la oposición papando moscas, porque además no han hecho, y como diría Jaime Maussan, y nadie hace nada, porque pues nomás nos aparecen, no tan, pero bueno, yo le quiero recomendar a la ministra del Popolo un par de libros. Ministra del Popolo, si usted me está mirando, yo quiero recomendarle 2 lecturas para que comience usted su andanza. La primera es obvia, pero bueno, se la voy a dar. Ay, ya se me perdió el original, pero bueno. Aunque es un libro antiguo, yo se lo doy, le recomiendo que lo lea. Mexicano, esta es tu constitución. Ahora, si quiere ver lo más moderno, busque usted en algunos ejemplares que queden en el Editorial PAC de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comentada por Arturo Rodríguez Gutiérrez, sus órdenes. Pero mire, este libro, básicamente este libro, acá estás, ya se me cayó todo lo demás, ya se hizo una matazón, espérenme un segundo. Ay, espérenme un segundo. Ay. No fue tan matazón, pero estuvo a punto de serlo. Ministra del Popolo, le hace este libro, mire usted. Yo le garantizo que si usted se lee este libro, incluso lo que viene abajito, es otro texto, va a comenzar a entender, entre otras cosas, para qué la contratamos. Yo creo que ese sería el primer. Y el segundo libro que le voy a recomendar es este. El alma de la toga, de Ángel Osorio y Gallardo. Un libro que tiene casi un siglo de haber sido escrito y que no ha perdido su vigencia, que se resume en algo muy simple. El abogado no es un dios, pero tampoco se puede prestar a los manejos del poder. Y si usted dice que no se va a prestar a los manejos del poder, deberá entonces atenerse a las normas constitucionales que usted dice que va a defender. Que usted hable como la pelangocha, la verdad es que no me preocupa. El que esté libre de leperadas, que tire el primer pinche. No me espanta. Ese video donde la sacaron hablando de una manera tal que haría avergonzarse a Carmen Salinas, a la pelangocha y a Alfonso Zayas. Señora, usted en su casa puede mentar las madres que quiera. Nadie tiene por qué oponerse. Pero si así piensa usted argumentar en nuestro máximo tribunal, por favor, le reitero, lea este libro. El alma de la toga. Por favor, léalo. Si no lo puede conseguir, dígame, yo le regalo una copia. Esta es una edición viejita, de hecho. Es una edición que no te la voy a decir el año, mire usted. Es de 1986 y es de Editorial Egea. Ediciones Jurídicas Europa América. No vaya a pensar en la que sacaba Sensacional de Barrios, que yo creo que es una lectura que usted sí conoce. Y, híjole, tiene tantas cosas tan importantes que... Pero bueno. Mire usted, le voy a leer. Yo creo que esto sí se lo tengo que leer. Se lo voy a leer a todos. Este es el decálogo que hace Ángel Osorio y Gallardo. Porque Ángel Osorio y Gallardo, pues entre tantas cosas, da un repaso a viejos decálogos existentes. Pero él hace este decálogo. No pases por encima de un estado de tu conciencia. No afectes una convicción que no tengas. Ministra del Popolo, esta es muy buena para usted. No te rindas ante la popularidad ni adules a la tiranía. Piensa siempre que tú eres para el cliente y no el cliente para ti. Usted está para nosotros, no nosotros para usted. No procures nunca en los tribunales ser más que los magistrados, pero no conciertas ser menos. Usted es magistrada, no es más que yo. Tampoco es menos. Insisto, si en su casa quiere mentar madres, miéntelas. En el tribunal tiene que comportarse. Ten fe en la razón, que es lo que en general prevalece.
confío que sí sea. Pon la moral por encima de las leyes, pero no moralice, no moralinas. Aprecia como el mejor de los textos el sentido común. Procura la paz como el mayor de los triunfos, más en esta época que nada más se han dedicado a polarizar. Busca siempre la justicia por el camino de la sinceridad, y si no te las armas, agárrense ustedes, que las de tu saber. Yo confío que usted sí sepa, que si verdaderamente usted es una hija de la UNAM, nos lo demuestre, porque yo sí soy orgulloso hijo de la UNAM después de 25 años de carrera, y además yo estudié en el SUA. Pero eso ni me hace más ni me hace menos. Lo que me está convirtiendo en abogado. No aspiro a ser jurista. Es el constante estudio. El no sentirme Superman, ni el ministro del popolo como usted. Ustedes, diría el gran catedrático Cantinflas, son meros transistores. Y más cuando los están poniendo para controlar un poder que no debe ser. Ningún poder debe controlar a los otros. Ninguno. Ni el ejecutivo, ni el legislativo, ni el judicial. Cada uno tiene sus esferas claramente definidas. Como un extra, le recomiendo que se lea el espíritu de las leyes de Montesquieu, si es que sabe leer. Dice Osvaldo Acosta que le recomienda también que lea El jurista y el simulador del derecho, de don Ignacio Burgorihuela. Pero bueno, ya son demasiados libros, mi querido Osvaldo. Ya con que se lea la Constitución, vamos a comenzar bien. Cerremos este capítulo porque además supuestamente se nos va a conectar Hassan porque vamos a hablar de que regresó a las andadas a la radio, pero entre tantas cosillas, híjole, mañana es un día clave para la Ciudad de México. Me habría gustado tener aquí por ese tema a cierta persona. Desgraciadamente las vicisitudes políticas la llevaron a romper conmigo, lo respeto. Pero mañana se está citando a sesión y aquí traen un toma y daca. Yo confío que la oposición, aquella que dices tú que no existe todavía, que no existe, don Osvaldo, pero por lo menos que está representada en el Congreso de la Ciudad de México, se presente, para que pueda evitarse la imposición por otro periodo de Ernestina Godoy, la fiscal carnala, que es puesta por Claudia Sheinbaum, avalada por sus diputados en su momento, y que bueno, que el día 9 sería el último día en que ella podría actuar como fiscal si no es ratificada. Por eso es que están ahorita empujando un periodo extraordinario a celebrarse mañana. Supuestamente la oposición dice que eso es ilegal y todo, pero entre que sí que no, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Confiemos en que no se dé un albazo legislativo por parte del Congreso de la Ciudad de México. Ya hay muchas malas señales. Hoy citaron a declarar a un diputado del PRI en torno a aquel tema de la probable trata de personas cometida por las finísimas personas, por supuesto, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, que no creo que nos esté escuchando ahorita en el Centro de Reinserción Social donde vacaciona, pero si nos está escuchando, le mando un cordial saludo. Entonces, pues, casualmente, ¿verdad? Casualmente, debe ser una casualidad que en vísperas de este debate tan importante citen a este diputado a declarar. Yo quiero creer que es una casualidad. Sería incapaz de pensar que es una presión que se estaban haciendo majes para llamarlo hasta que se ofreciera, como ahora de que o votos por Ernestina o atente a las consecuencias, ¿verdad? Digo, ¿quién soy yo para pensar mal de las autoridades de la Ciudad de México? Si son tan buenas para resolver problemas. Ya resolvieron el problema de la línea 12, ya tenemos un montón de detenidos ahí. ¿Cómo? No tenemos, perdón, ustedes me acaban de informar que no tenemos detenidos. Bueno, que sería más, pues tantos temas que tenemos por ahí que ya debe haber gente detenida. No que no hay nadie. Bueno, lo sentimos mucho. Pero, pues sí, tenemos el problema de que a doña Ernestina Godoy la pueden o no ratificar. ¿Pero qué creen? Que ese ángel exterminador llamado Guillermo Sheridan tuvo el vulgar descaro, de investigar y de leer la tesis. No, son peores. Es que dice Osvaldo Acosta, recuerda que no son iguales. No son iguales, son peores. Ernestina Godoy, ¿qué creen? Insisto, ese ángel del mal, ese demonio exterminador, ese asesino de conciencias. Pase usted. Ese, no sé qué más ponerle. Ahorita regresamos. Tantas palabras bonitas que podríamos ponerle a Guillermo Sheridan. Tuvo el vulgar descaro de ponerse a leer la tesis de Ernestina Godoy.
¿Y qué creen? No me lo van a creer. No me lo van a creer, pero resulta que plagió su tesis. Sí, yo sé que eso no sucede. Yo sé que es raro, pero plagió su tesis. Ponen hasta los tramos de la tesis en el Universal, lo que ella pone, según esto sé, pues, hombre, pues, no puso comillas y no citó al autor ni la obra del que toma, pero eso no es plagio, hombre. O sea, es un errorcito de síntesis, es un errorcito de conexiones mentales. Entonces, finalmente, no tenemos un segundito. Les decía, ¿verdad? Sí, por supuesto, ni se da, yo sé que no se da eso del plagio. ¿Cómo pasan ustedes a creer que eso se debe, ¿verdad? No, digo, casos aislados como Yasmín Esquivel, como Ernestina Godoy, como Claudia Sheinbaum, como Xochitl Gálvez, de estas dos últimas dicen que no fue así, que ahí sí que se les fueron las comillas, pero bueno, no pasa, no sucede. O sea, en ese momento es cuando yo me pongo a pensar, caramba, qué tan difícil es agarrar un libro y citarlo, ponerle el libro fulano, tal. Bueno, ahí también voy a hacer un llamado de atención. Eso es culpa de los maestros que insisten en que uno cite en el formato APA, que es un formato creado para la psicología, no para la investigación social. Y no lo digo yo, lo dice la misma creación. APA es una forma de citación de textos psicológicos. Cuando nosotros tenemos la forma Chicago de citar, pero a Chicago no le gustó ya y ahora quieren que citamos en la forma APA, para formas de citar. A lo mejor por eso, digo, la forma APA creo que es posterior a las tesis de Yasmín, de Claudia y de Ernestina, pero pues vamos a culpar a las APAs, total. Alguien hay que culpar, así nos han enseñado en los últimos 5 años, todo es culpa de alguien más, no es mi responsabilidad ni mi bronca, ¿no? Creo que va por ahí el asunto. Entonces debemos creer que a lo mejor es eso, ¿no? No saben citar, porque pues las normas APA, pues, APA normas. Entonces, pues sí es algo. Pues sí, pero ¿para qué vamos a leer esas cosas, Fernanda? ¿Para qué? Se llama, ¿dónde está? Yo lo traigo por ahí. De hecho, lo compartimos en Facebook. Si alguien tiene por ahí ese enlace, se llama Cómo citar con propiedad, si mal no recuerdo. Ahorita le digo. Yo por ahí lo tenía, lo imprimí, debo tenerlo en la oficina, ¿verdad? Porque si no, no lo tenía. Pero, a ver. No, pero además ni siquiera creo que es la Instituto de Investigaciones Jurídicas. También acaba de salir un librito sobre el tema. Miren, por ejemplo, aquí tenemos, de jurídicas tenemos un manual de citación. Pero yo recuerdo que la UNAM había sacado algo reciente sobre ese. Pero bueno, pues. The Blue Book teníamos por ahí. Aquí hay una. No, pero está en inglés. I don't speak English. Pero bueno, tenemos ese libro. También la UNAM sacó un libro recientemente sobre cómo citar textos científicos. Y están muchos libros de estilo, el libro de proceso, el libro del país. Obviamente hay 3 libros maravillosos que se llama Cómo leer, cómo escribir y cómo hablar de la Real Academia Española. Son libros digitales, los pueden ustedes encontrar así, cómo leer, cómo escribir, cómo hablar. Entonces, la cosa es que cómo leer, pues se refieren a que uno tiene el proceso, la sinapsis y las conexiones neuronales necesarias para hacer que un montón de letritas se integren en palabras, estas en frases, estas en párrafos, estas en páginas y estas en un texto más amplio. Si usted no tiene toda esa sinapsis y sobre todo usted no tiene las ganas de hacerlo, pues evidentemente le van a ocurrir estas cosas. Y ahí sí, pues ni cómo les podemos ayudar a nuestros ínclitos autores, ¿verdad? Yo les recomendaría, pues en su caso, pues páguenle a alguien para que les haga la chamba. Digo, pues ahí fue un escandalazo con ahí pues si ustedes buscan, hay escritores fantasmas, ¿no? Pues hay tantos autores que tienen autores fantasmas que por lo menos les enseñen a citar. Eso sí sería muy importante para evitar problemas como estos que hemos vivido con nuestros ínclitos investigadores jurídicos que están pretendiendo sacar libros. Pero bueno, es mucho hablar ya de Ernestina, de los plagios y demás. Parece ser que no se va a conectar porque además no vamos a estirar el programa demasiado, pero fíjense ustedes, les voy a contar. Ustedes recordarán que hace ya un buen número de años, ya se me fue la memoria, co-conduje
un programita que se llamaba Al Final del Día, con nuestro buen amigo Hassan Hernández, en Radio Apit, una página de internet, que por ahí anda todavía circulando. Y hace un par de días, bueno, 3 días, porque fue jueves, viernes, sábado, sí, fue el día jueves me comentó, de manera general, que volvía también a las andadas. Los días jueves, si mal no recuerdo, a las 9 de la noche, por Radio Apit, Hassan Hernández estará transmitiendo su programa Al Final del Día. Ahí si se quieren dar una vueltecita con él, el sol sale para todos. Somos de estilos diferentes. Somos un par de divas, eso sí también, pero bueno, ahí está programa de Al Final del Día para aquellas personas que gusten acompañarlo. Pues ahí platicaremos. Él decía que íbamos a hablar de las predicciones políticas, pero la verdad es que cada que hacemos predicciones me sale peor que el brujo mayor y ya se murió el brujo mayor. Entonces, como que francamente las predicciones políticas, además creo que no se necesita demasiado para darse cuenta que si otra cosa no pasa, el próximo presidente de los Estados Unidos de América se llama Donald Trump y el próximo presidente, bueno, corrijo, presidenta de México se llama Claudia Sheinbaum. Yo sé que no les gusta ninguno de los dos nombres, pero la política se hace así. Claro, la única manera que esto no sucediera sería que la ciudadanía toda, ese ente amorfo que nada más se la vive mentando mamás, pero no actúa, salga por lo menos a votar y votara por otro candidato. Veo muy difícil que suceda porque además, por un lado, los candidatos de la oposición, bueno, en este caso Xochitl Gálvez, pues iba muy bien, pero se nos desinfló peor que globo de Cantoya. Entonces, pues nomás no prende. Después de que había logrado hacer grandes cosas, pues ya nomás no da. Lo único que da es pena. Y pues no creo que sea mucho eso. Hace unos días, bueno, también que fue, ¿verdad? Pero bueno, Guadalupe Loaesa escribió una carta donde la puso, pero como lazo de cochino. Lo menos que dijo es que había creído en ella, que era alguien bueno, que alguien popular, que alguien con impulso, pero que pues ya no. Te devuelvo tu palabra, te la vuelvo sin usarla, le dijo Guadalupe Loaesa a Xochitl Gálvez. Y así parece ser que se están yendo. Obviamente estamos a la expectativa que en unos días más, unos dicen que el 10, unos dicen que el 17, otros que el 20, Movimiento Ciudadano también de a conocer a su candidato o candidata a la presidencia, y pues en ese caso ya serán 3 contendientes, ya platicaremos en su momento, no vamos a adelantar víspera, porque eso de prestarse a las especulaciones, pues nomás como que no. Veremos ahí que si va a ser uno, que si va, creo que quieren postular a Yagüi, pero Yagüi no tiene la edad, eso sí, ya salió otra vez a cantar el na. Entonces, ahí anda Yagüi otra vez, ya me lo descriogenizaron. Entonces ahí anda con su guitarrita y sus fosfo cantando el na. Pero por lo pronto no parece verse que la oposición, lo que quede de ella, pueda ganar. Eso sí, ya quedaron en los primeros lugares para senadurías plurinominales Marco Cortés, el dueño del cascajo que queda del PRD, y Alito, el siempre impresentable Alito. Van para senadores plurinominales, por supuesto. ¿Para qué vamos a acercárnosle a la gente? ¿Para qué nos vayan a hablar feo? Nada más nos ponemos en los primeros lugares de las listas. Y ya le preguntaron a Xochitl Gálvez, ¿y por qué ellos? Pues no sé. Es cosa de ellos. Yo nomás soy candidata. Y eso, pues lo soy porque pues ya no supe por qué. Entonces, pues francamente, ante ese diagnóstico de la realidad, vemos un poco complejo, por dejarlo barato, que la oposición haga algo, además de ridículo. Vienen las candidaturas para diputados, para senadores, ahí tal vez, y solo tal vez, la oposición podría hacer algo si postula buenos perfiles, pero pues si simplemente ya estamos viendo los perfiles que están poniendo los pluris, pues no sé qué pueda encontrar en las de mayoría relativa. Entonces, pues tampoco. Esa sería la gran predicción política, pues evidentemente. Bueno, para cerrar un poquito. Eduardo Verástegui, el ídolo de las multitudes de ultraderecha, no alcanzó las 900,000 firmas requeridas para poder ser candidato a la presidencia de la República de forma independiente. Ya amenazó que en el 2025 va a crear un partido político, no sé cómo le va a llamar, no sé si se va a llamar el Partido Viva México, como su partido ahí que anda, pero bueno, pues nada más les aviso que hay como 40 agrupaciones políticas nacionales esperando que se dé el 2025 para presentar sus solicitudes. Entre ellas, por cierto, y vamos a platicar, con todo gusto lo invitaremos a platicar si se deja, pues el Pueblo Republicano Ecologista, a colación precisamente, de que también este año se conmemoran los 30 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, el de Sinaloa, el de Magdalena de Quino, Sonora.
el que fue candidato del PRI a la presidencia, que dio un bonito discurso el 19 de marzo en el Monumento a la Revolución, y que 4 días después se lo enchilaron en Baja California, que está pelón saber quién sea, no se sabe quién fue, ¿verdad? Como en la época que dijeron quién mató a Obregón, cállese la boca, pues aquí está pelón saber. Él dice que no, que por supuesto que pues no, que al contrario, dieron toda la torre, ¿no? Entonces, pues también es de esos temas. Ya hablaremos también de libros sobre Luis Donaldo, ahora en febrero. Para cerrar, si llega a ver este programa, le quiero agradecer. He de contarles, yo les dije, ya con esto ya con esta me despido. Les recuerdo a ustedes que en el último programa de diciembre yo señalaba que era posible que de plano no volviera a las líderes, que ya no traía yo ganas, que porque siento que la gente no me sigue, que la gente no acompaña, y pues un montón de etcétera, que los patrocinios nomás no caen para que entre estantes siga siendo independiente, porque podemos invitar a quien se nos dé la regalada gana si no dependemos de un sueldo de alguien o de un pago por entrevistas, pero pues como nada más no cae, pues yo ya me iba a retirar. Pero justamente parece que alguien le fue de chismoso con un buen amigo que es don Alejandro, y ya y me hizo este regalo. Miren ustedes lo que me regaló. Una librería de libros. Que ahora tengo que darme el tiempo, por supuesto, de las actividades para armarla, porque es un como rompecabezas. Pero pues fue una señal para que estos estantes no se cerraran. Así que por lo pronto, este mes de enero entre estantes va a seguir. Como dirían en los 12 pasos, un programa a la vez. Ya total, espacio hay para todos. Entonces, pues un programa a la vez. Pero mientras que eso se dé, yo les quiero agradecer una vez más a todos mis webescuchas, a los que hoy están aquí y a los que nos escuchan en diferido, porque afortunadamente nos escuchan en diferido. Gracias por acompañarnos todo el año 2023. Espero que nos acompañen en los programas que nos dé 2024 y a pesar de los ecos que se escuchan a lo lejos, y pues nos den el favor de su atención, sus comentarios, su retroalimentación, y eso nos permite. Y les reitero, dense una vueltecita ahí con Hassan los días jueves a las 9 de la noche en su programa al final del día en radioapit.com, que también, chiquito que es el mundo, nos encontramos en la página de Emprendedores por el Mundo de la maestra Yanira Domínguez, otra apreciada persona a quien mandamos un saludo desde acá. Su programa del coach de la motivación, que ya se me fue su nombre, el famoso coach. Ahorita les voy a decir, porque él es el dueño de Radio Apit. ¿Quién es? Que me pierda. A ver, no, este no es. les digo que de repente se nos van. Pero bueno, ustedes han de perdonar. Ahorita les digo. Es el buen amigo. Pues no está. No, pues no. Sí, nos fue el nombre del coach este. Pero bueno, él estaba ahí y es el dueño de Radio Apit. Y pues que les vaya muy bien en su programa. Gracias por el concepto, Briseid. Y pues vamos a procurar cada semana irnos llenando de pila para seguir con este programa, que finalmente lo hacen ustedes. Sin ustedes nosotros no estaríamos aquí. Y gracias por ayudarnos a llenar estos estantes una vez más. Mientras tanto, me despido. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo del lugar donde nos escuchen. Y confiamos en seguir con el favor de su transmisión. Muchas gracias y hasta pronto.